Continuar con el curso de física con respecto al tema de movimiento rectilíneo uniforme. Sí, ya en la clase anterior hemos visto acerca de la cinemática, habíamos visto aspectos generales del MRU y bueno, hoy día vamos a continuar con una parte más de esta explicación acerca de los movimientos de los cuerpos. Entonces, para recordar, ¿no?, qué cosa era un MRU. Es el movimiento en donde el móvil eh, tiene una trayectoria que viene a ser rectilínea. Quiere decir que está sobre una línea horizontal, ¿sí?, en la cual este móvil comienza a adquirir una velocidad, pero la característica es que esta velocidad no va a cambiar. La velocidad puede estar en unidades de metros por segundo, puede ser kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, para el caso de los MRU, recordemos, la velocidad es constante, o sea, no cambia. Por ejemplo, en el siguiente gráfico, tenemos al móvil que su velocidad es de 4 metros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 4 metros, ¿sí?, lo va a realizar en un segundo. Tenemos ahí 4 metros y el tiempo de un segundo. Entonces, cuando pase otro segundo más, también habrá recorrido otros 4 metros. En otras palabras, ha recorrido 8 metros en 2 segundos. Si pasa otro segundo más, entonces recorrerá otros 4 metros. Por lo tanto, si va a 4 metros por segundo, por cada segundo que ha avanzado, recorrió 4 metros. Quiere decir que en 3 segundos va a recorrer 12 metros. ¿Sí? Esa es la característica del MRU, que la velocidad es constante y al ser constante, o sea que no cambia, tiende a tener longitudes y tiempos iguales, ¿sí?, como vemos ahí en la gráfica. Y para ello habíamos empleado una fórmula, ¿se acuerdan? Del triangulito. Sí, donde distancia era igual a velocidad por tiempo. Pero gracias a este triangulito, ¿sí?, nosotros podíamos encontrar tres tipos de fórmulas más, tres ecuaciones más. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tiene el MRU de forma general? La distancia, que es lo que va a recorrer, el tiempo, que es lo que va a demorar, y la velocidad del móvil, que no va a cambiar, ¿no? Entonces, un poco para recordar el triangulito, ¿sí?, cuando queríamos hallar distancia, ¿qué es lo que hacíamos? Tapábamos el valor, igualito para el tiempo y lo mismo para la velocidad, ¿sí? Entonces, esos eran los determinantes. ¿Cuáles son las unidades que se utiliza de forma común? Siempre vamos a estar ubicados en valores de metros o kilómetros para distancias, segundos y horas para el tiempo, y la combinación de ellos me da la velocidad, ¿sí?, una magnitud derivada, metros por segundo o kilómetros por hora. Todas estas son unidades del Sistema Internacional de Unidades. Entonces, cuando tengamos casos o ejercicios que hay que hacer conversión, no olvidemos los valores de estas unidades. Por ejemplo, un kilómetro equivale a 1000 metros, un metro puede ser reemplazado por 100 centímetros y un metro equivale a 0,001 kilómetros. ¿Sí? Son valores de conversión, o sea, valores que vamos a necesitar en algún tipo de ejercicio. Lo mismo pasa con el tiempo, ¿no? Un minuto equivale a 60 segundos, una hora a 60 minutos y una hora también puede ser 3600 segundos. Después lo que vamos a encontrar son algunos casos, como por ejemplo el tiempo de encuentro. ¿Sí? Se va a dar cuando dos móviles, como vemos en la gráfica, parten simultáneamente, o sea, en el mismo momento, hacia un mismo punto. Quiere decir que ambos tienen sentidos opuestos. La característica es que en ese instante ellos van a recorrer, ¿qué cosa? La misma distancia, ¿sí? Van a recorrer la misma distancia. Por lo tanto, cuando yo genere mi ecuación, voy a tener en cuenta lo siguiente, que mi tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia, ¿ya?, que ambos van a recorrer sobre la suma de las dos velocidades, ¿sí? Esa es mi fórmula de forma general para el tiempo de encuentro. Para el tiempo de alcance se va a dar diferente. Para el tiempo de alcance
En este caso, uno de los móviles tiene que tener velocidad mayor. En este caso, la velocidad de A, que vemos aquí en la gráfica, ¿sí? Él tiene que tener mayor velocidad que la velocidad de B. ¿Sí? ¿Qué pasaría si B tuviera mayor velocidad? A no lo va a alcanzar, por lo tanto no hay tiempo de alcance. Pues entonces la condición para un tiempo de alcance es que el que va a perseguir tiene que tener mayor velocidad. ¿Sí? Y la fórmula que voy a usar para este ejercicio es el tiempo de alcance es igual a la distancia sobre la diferencia de ambas velocidades. En este caso, la velocidad de A menos la velocidad de B. De ahí vamos a tener otros casos como el tiempo de cruce. ¿Sí? En este caso vamos a tener, por lo general son túneles en los gráficos, pero también puede ser puentes. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar dos distancias o dos longitudes. La longitud del túnel, ¿sí? La longitud del túnel es la que vamos a considerar, ¿sí? Y después vamos a considerar la longitud del tren. Ambas longitudes me va a dar la longitud total, ¿sí? La longitud total. Y cuando yo voy a desarrollar mi ejercicio, lógicamente me van a dar de repente la velocidad o me van a pedir de repente la longitud del tren. Me pueden pedir cualquiera de las variables, pero yo debo tener en cuenta qué datos tengo. Longitud del tren, longitud del túnel, la velocidad y en este caso me piden hallar tiempo. Entonces el tiempo va a ser igual a ¿quién? A la suma de esas dos longitudes, tanto la del túnel como la del tren, sobre la velocidad que lleva el tren. ¿Sí? Entonces con esta fórmula puedo yo hallar mi tiempo de cruce. Muy bien, jóvenes, después de haber visto el tema entonces de movimiento rectilíneo uniforme, vienen a ciertas preguntas. ¿Qué cosa es el movimiento relativo? ¿Por qué es importante el estudio del movimiento? ¿En qué consiste el tiempo de alcance, el tiempo de encuentro y el tiempo de cruce? Mismo, ¿a qué llamamos movimiento mecánico? ¿Qué es la trayectoria? ¿Qué es la velocidad instantánea y qué es una velocidad media? ¿Y qué es la biomecánica? Entonces tenemos ahí algunas preguntas para que puedas buscar en el internet y des un concepto de forma resumida. Aquí nuestra sesión de hoy con respecto al tema de movimiento rectilíneo uniforme. Nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Que tengas un buen día, cuídense mucho.